En la clase de hoy les voy a hablar de acentuación. La acentuación de las palabras en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde y puede colocarse sobre las 5 vocales. Cada palabra puede llevar solo una tilde. Tenemos que recordar que no solo lleva una tilde, sino también la sílaba puede tener una pronunciación elevada y no llevar una tilde. Bien, tenemos acento prosódico y ortográfico. El ortográfico es el escrito, es la rayita que ustedes ven encima de una sílaba, de una letra, y el prosódico, que es aquel que nosotros no le colocamos ninguna rayita, no le colocamos la tilde. Tónica. Primero tenemos que saber qué es una sílaba y tenemos que saber que todas las palabras pueden dividirse en sílabas. Las palabras compuestas por una sola sílaba se denominan monosílabas. Las compuestas por más de una se llaman polisílabas. Yo es de una sílaba, por eso es monosílabo. Y como el ejemplo que yo les puse acá, casa tiene 2 sílabas, por eso podemos decir que es polisílaba. También tenemos que decir que las sílabas son es el sonido, mejor dicho, o el conjunto de sonidos articulados que se producen entre los cortes de la salida del aire de los pulmones. Son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal, de una consonante y una vocal, o de 2 consonantes y una vocal. Una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues su propio nombre indica, necesita de una vocal para poder pronunciarse. Por ejemplo, por eso decimos consonante, es decir, tenemos que colocarle esa vocal para que le dé el son, le arme la sílaba por completo. Por ejemplo, en casa, ahí tenemos la C y la A, forman una sílaba, K. La S y la A, otra sílaba. La palabra es casa. Bien, sílaba tónica. Es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza. Cuando nosotros pronunciamos la palabra, nos damos cuenta que hay una de las sílabas que le damos mayor énfasis. Solo en algunas sílabas se coloca la tilde, ¿sí? Solo en algunas sílabas de las palabras. Por ejemplo, teléfono. Cuando nosotros pronunciamos la palabra teléfono, hay una sílaba que suena con mayor fuerza, con mayor énfasis, que es le. Por eso lleva la tilde. Pero tenemos que recordar que lleva la tilde porque hay una regla general de acentuación que me dice que las palabras que tienen, se pronuncia con mayor fuerza la antepenúltima sílaba, llevan tilde y se llaman esdrújulas, y las esdrújulas son las que llevan siempre tilde. Más adelante hablaré de todas las reglas y de cada una de ellas, pero esto es para que lo supieran, porque va una tilde en le. Quede claro, entonces, la sílaba tónica es la palabra que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de las palabras son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica, conforme siempre a las reglas de acentuación, que voy a explicar en adelante. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento de intensidad, es decir, la sílaba tónica, en la última sílaba. Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, canción, farol. Si ustedes observan, la palabra canción termina en N. Por eso lleva la tilde. En cambio, la palabra farol termina en L y según nuestra regla de acentuación dice que llevan tilde cuando terminan en NS vocal.
como la L en farol no es ninguna de esas letras, no le puedo poner tilde. Sí es la sílaba tónica rol, pero no le puedo poner tilde porque no se ajusta a las reglas de acentuación. Ejemplos: camión, carril, diversión, control, además, soldar, colibrí, reloj, terminación. Cuando nosotros las escuchamos nos damos cuenta que su última sílaba es la que suena con mayor énfasis. Las palabras agudas que terminan en S, precedida por otra consonante, no llevan tilde. Un ejemplo: robots. Robots no lleva tilde. Nosotros podemos decir, pero termina en S. No. Pero como tiene una consonante antes de la S, no le podemos poner tilde. Es una excepción. Es una excepción. Es para que tengamos en cuenta que a veces hay excepciones, pero que siempre tenemos que prestar atención. Si yo tengo una vocal y una N o una S que finaliza, o una vocal sola que finaliza una palabra, y esa palabra cuando yo la pronuncio tiene una fuerza, una intensidad, un énfasis, esa última sílaba, le tengo que poner tilde, como el ejemplo que les coloqué y que se los comenté. Palabras graves. Las palabras graves, o también llamadas llanas, en una época se les decía llanas, son todas aquellas palabras que tienen una carga de pronunciación, es decir, el acento, en la penúltima sílaba. Por lo tanto, las palabras graves deben ser multisilábicas o podríamos decirle polisílabas. Es decir, que deben contar por lo menos con 2 sílabas. Bien, tenemos que decir que llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos en N o S o en vocal. Es decir, si terminan en N, S o en vocal, directamente no le podemos poner la tilde. O sea que llevan tilde cuando no terminan en ellas. Por ejemplo, árbol. Si ustedes observan, árbol se divide en 2 sílabas, ar y bol. Y bol es la última sílaba, ar es la penúltima sílaba, por lo tanto es una palabra grave y le tengo que poner tilde porque cuando yo la pronuncio, árbol, me suena con mayor énfasis la sílaba ar, que sería la penúltima, por eso le pongo la tilde. Y como la regla me dice que llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos en N o S, y como la L es una consonante que no es N o S, le puedo poner la tilde. Por eso lleva su tilde puesta allí, árbol, ¿sí? Bueno, vemos la palabra mesa. Mesa, si ustedes observan, el mayor énfasis cuando la pronunciamos está en me. Quiere decir que su acentuación está, su sílaba tónica es la penúltima. Por lo tanto, yo tengo que ver, digo, bueno, se acentúa en la penúltima, pero ¿le puedo poner la tilde? Entonces recuerdo la regla. La regla me dice que si termina en N o S, no le puedo poner la tilde. Y si termina en vocal, tampoco. Por lo tanto, porque la que termina en vocal, recuerden que hablábamos de las agudas, aquella que sonaba fuerte en la última sílaba y terminaba en vocal, se le podía poner. Pero en este caso en particular, no, directamente no le podemos poner, porque no termina en consonante, primero y principal, termina en vocal. Y si termina en vocal, no le puedo poner la tilde a me, que sería la sílaba tónica. Ejemplos de graves: hábil, cráter, casa, lápiz, marca, césped, importante, tórax, llave, álbum. Si ustedes observan todas estas palabras que yo le puse de ejemplo, todas ellas terminan, por ejemplo, hábil termina en L, por eso, como no es ni N ni S, le puedo poner la tilde. Cráter termina por ejemplo, en R, que no es
ni N ni S. Por lo tanto, yo le puedo poner una tilde. Casa termina en vocal, por lo tanto, no le puedo poner la tilde en K. Lápiz termina en Z, por eso le puedo poner la tilde a la. Así con cada una de las palabras, ustedes siempre tienen que pensar cuál es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, tener en su mente aclarado cuál es la última, la penúltima y la antepenúltima sílaba para darse cuenta, y entonces observar si se acentúa, en este caso de las graves, en la penúltima es una palabra grave. Ahora, ¿llevará tilde o no? Bueno, yo tengo que ver de acuerdo a cómo termina esa palabra. Si termina en una consonante que no sea N o S, le podré poner la tilde. Ahora, si termina en N o S, no le podré poner. Si termina en vocal, tampoco. Por ejemplo, otra cosa que les quiero aclarar de las graves. Las palabras graves terminadas en S, precedida de una consonante, sí llevan tilde. Me va a decir, pero ¿cómo? Si me dijo que si termina en S no le puedo poner tilde. Sí, porque es una excepción. Pero a la S antes de la S está precedida por una consonante. Miren los ejemplos. Bíceps. Fíjense que antes de la S hay una P, no hay una vocal, hay una P. Tríceps. Lleva una P antes la S. Cómics lleva una C antes. Por lo tanto, sí se le puede poner tilde. ¿Pero por qué? Porque lleva una consonante antes de la S. Son excepciones, así que hay que tenerlas en cuenta, pero son excepciones. Las esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen la antepenúltima sílaba tónica y siempre llevan tilde. Esta es una de las reglas más fáciles, podríamos decir, de recordar. ¿Por qué? Porque siempre lleva tilde. Pero sí tenemos que recordar que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, máscara. Máscara es una palabra que está formada por 3 sílabas. Si miramos de atrás hacia adelante, vamos a ver que ra es la última sílaba, ka es la penúltima sílaba y más es la antepenúltima sílaba. Como la regla de las esdrújulas dice que las que suenan fuerte o se pronuncia con mayor énfasis, las palabras que se pronuncia con mayor énfasis, la sílaba antepenúltima, se le pone tilde. Por lo tanto, es una de las reglas más sencillas de recordar, podríamos decir. Ejemplos: cómico, hipopótamo, esdrújula, teléfono, gramática, último, sólido. Tienen que recordar que las palabras esdrújulas siempre están compuestas por 3 sílabas o más, como las que vemos en cómicos o 3 sílabas. En hipopótamo tienen más de 3 sílabas. O sea que como mínimo tiene que tener 3 sílabas para ser esdrújula, ¿sí? No le vayan a poner esdrújula a una palabra de 2 sílabas porque estaría mal. Las palabras esdrújulas están compuestas por 3 sílabas, porque la que se va a acentuar es la antepenúltima, como acá en el ejemplo de máscara. Sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas cuya mayor carga de voz recae en una sílaba anterior a la antepenúltima. Esta, por lo general, es la 4ª sílaba. Según las reglas de acentuación del español, las palabras sobre esdrújulas siempre llevan tilde. Por ejemplo, alcánzamela. Si ustedes observan, la es la última sílaba, me es la penúltima, se es la antepenúltima y can es la anterior a la antepenúltima. Como nos damos cuenta que esa sílaba se pronuncia con mayor énfasis, sabemos que le tenemos que poner tilde. Ejemplos: comuníqueselo, llévenselos, júramelo, permítaseme, encontrádomelo. Por ejemplo, ustedes verán aquí que todas son de más de 4 sílabas. Por ejemplo, jurámelo tiene 1, 2,
3, ¿la vamos viendo? Lo es 1, me es 2, ra es 3, ju es 4. Esa tiene 4 sílabas, pero si miramos, comuníqueselo, tiene más de 4 sílabas. Entonces, recordemos, si tiene 4 sílabas y cuando yo la pronuncio a la palabra, me doy cuenta que su cuarta sílaba suena muy fuerte, que sería la anterior a la antepenúltima, le tengo que poner tilde. Eso es para recordarlo. Acentuación de hiatos. ¿Pero qué es un hiato? Es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino de sílabas consecutivas, como por ejemplo, teatro, cooperar, día. Son dos vocales que se unen, ¿sí? Dos vocales que se unen. Hay 3 tipos de hiato según el punto de vista ortográfico. El de dos vocales iguales, por ejemplo, Chiita, Saavedra, ese es un tipo de hiato. Otro tipo de hiato sería el de dos vocales abiertas distintas, por ejemplo, océano y aéreo. Antes les voy a explicar qué son las vocales abiertas y cerradas. Las vocales abiertas son aquellas que cuando nosotros las pronunciamos abrimos nuestra boca, por eso le decimos abiertas, muy sencillo. A y O, intenten pronunciar la A y la O, A y O, y van a ver que abren la boca para pronunciarla, por eso se las llama abiertas. En este caso, el hiato es de dos vocales abiertas, como la E y la A, porque las vocales abiertas son A, E y O, ¿sí? A, E, O son las vocales abiertas. También hay otro hiato que es de una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica, es decir, hay una vocal cerrada. Las vocales cerradas son aquellas que cuando las pronunciamos no abrimos mucho la boca, por ejemplo, la I y la U. Intenten pronunciar la I y la U, digan I, U, van a ver que uno no abre la boca mucho, apenas mínimamente, por eso se las llama cerradas. Entonces, este tercer tipo de hiato es cuando se une una vocal abierta como la A, la E o la O con una vocal cerrada como la I o la U, pero que una puede ser tónica y la otra átona, es decir, hay una que suena con más fuerza y la otra no, o puede ser a la inversa, que tengamos una vocal abierta que suena con más fuerza y una vocal cerrada que no lo suena. Ejemplo, maíz. Por ejemplo, aquí tenemos que la vocal cerrada, la I, es la que lleva la mayor fuerza. Maíz. Manía. Acá también vemos que la I lleva la mayor fuerza. Las palabras que incluyen los dos primeros grupos de hiatos, esos que están en rojo, que ustedes los ven en rojo ahí, siguen las reglas generales de la acentuación. Por ejemplo, línea, ¿sí? Fíjese que línea lleva tilde. ¿Por qué? Porque cuando yo separo en sílabas la palabra línea, es li, ne, a. Porque ustedes saben que cuando se forma una sílaba con dos vocales abiertas, como la E y la A, se puede separar la sílaba. Entonces, línea es una palabra que tiene 3 sílabas. Y cuando hablamos de las esdrújulas, dijimos que las palabras que suena su sílaba antepenúltima con mayor fuerza, lleva la tilde. Por eso, acá línea lleva tilde. Y en este caso, sigue las reglas de la acentuación. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije que los dos grupos que están en rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El que tiene dos vocales iguales juntitas como Chiita y Saavedra y el otro grupo que me hablaba de dos vocales abiertas como océano o aéreo. Bueno, acá me está diciendo eso, que esos grupos continúan, siguen las reglas de acentuación, siguen las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, caótico, zoólogo, proveer, desear. Por ejemplo, un caso, proveer, ustedes verán que no tiene ninguna tilde. ¿Por qué?
Porque ¿dónde está la sílaba tónica en proveer? Primero, la separo en sílabas. Proveer está compuesta por 3 sílabas. La sílaba que suena con mayor énfasis es Como termina en R, no le puedo poner la tilde, porque si recuerdan las reglas de las agudas, decían que yo le podía poner tilde en la última sílaba si la palabra terminaba en N, S o vocal, y la R no es ni N, ni S, ni vocal, por eso no le puedo poner tilde. Lo mismo pasa con desear. Si yo la tengo que separar en sílaba, digo desear. Tiene 3 sílabas, de, y ar. Y la que suena con mayor énfasis es ar. Pero pasa como el mismo caso anterior, como termina en R, no termina en N, S o vocal, no le puedo poner la tilde, porque si no, no estaría siguiendo las reglas. Y estos 2 grupos siguen las reglas. Vamos a ver qué pasa con el tercer grupo. Las palabras que incluyen hiatos del tercer grupo, ¿se acuerdan como la de maíz, la de manía, ese grupo de hiato? Llevan tilde independientemente de lo que exijan o no las reglas generales. Es decir, no le importan las reglas generales. Llevan tilde cuando deciden llevarlo, independientemente, podríamos decir. Por ejemplo, país. Bueno, nosotros decimos, todas las palabras terminadas en is, pero país, en este caso, como lleva tilde, la podemos separar a la palabra y podríamos decir país, porque lleva la tilde y a esa vocal cerrada y le da la fuerza necesaria como para poder separarse. Baúl también le da la fuerza a la vocal cerrada U para poder separarse. Alegría lleva la tilde en la I, entonces me da la posibilidad de poder separar. Y digo a. Bien. Ahora, si yo pensara en las reglas de acentuación, por ejemplo, acá alegría sería una palabra grave, es una palabra grave porque se acentúa en la penúltima sílaba, pero según la regla no tenía que terminar en vocal, pero es una excepción. Las palabras terminadas en ia, muchas llevan tilde. Entonces son excepciones, no todas, pero muchas lo llevan. Entonces hay que prestar atención cuando uno pronuncia la palabra. Yo creo que lo más recomendable siempre para no equivocarse en las tildes es pronunciar la palabra y darse cuenta, aprender a escucharse, cuando suena más fuerte la sílaba y cuando no. Entonces, diferenciando eso y sabiendo 3 renglones, porque las reglas de acentuación, saber cuándo se acentúa una aguda, una grave, una esdrújula o una sobreesdrújula, es estudiar 4 renglones, no mucho más. Entonces, sabiendo eso, van a tener muy pocos errores ortográficos con respecto a lo que es con tildes. Vamos a hablar de la acentuación de palabras compuestas. Ya dejamos los hiatos de lado, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, y ahora vamos con la acentuación de palabras compuestas. Vamos a decir que se rigen por las siguientes normas. Hay normas que se deben seguir. Por ejemplo, en las palabras formadas por la unión de 2 vocablos que llevan tilde, el primero de ellos la pierde mientras que el segundo la conserva. Por ejemplo, acá vemos el ejemplo para que se den cuenta. 27º. 27º se escribe todo junto, pero es una palabra compuesta que está formado por 20º y 7º. Si yo miro las palabras por separado, 20º lleva tilde y 7º también, pero al unirse, la 20º, que sería la primera de las palabras, pierde en la tilde cuando se une. ¿Sí? Es un ejemplo para que ustedes sepan que cuando se unen 2 vocablos que los 2 llevan tilde, el primero pierde la tilde cuando se arma la palabra. Otro, cuando la última de las palabras lleva tilde, la conserva. En cambio, si la primera lleva tilde, la pierde. Ejemplo, entre líneas.
Entre está dividida, está compuesta por entre más líneas. Línea lleva tilde. Por lo tanto, como entre no lleva tilde, no hay ningún problema. Líneas queda con tilde, pero ya lo habíamos dicho en la regla anterior, que cuando se unen dos vocablos, por más que lleven tilde los dos, el que va a conservar su tilde es el último. Así que en este caso está bien que línea lleva tilde. Ahora, vamos a ver la unión de esta palabra décimo primero. Bien, que está unido por dos vocablos, que es décimo y primero. Décimo lleva tilde, pero como la regla dice que si la primera lleva tilde, aunque la última no lo lleve, no lo puede llevar. O sea, fíjense que acá ya directamente no tienen décimo primero, todo junto, es decir, esa palabra que se formó por la unión de estas dos palabritas, no lleva tilde. Dice, cuando una de las palabras lleva tilde, la conserva. En cambio, si la primera lleva tilde, la pierde. Entonces, es muy parecido al punto anterior que le expliqué, que si la primera lleva tilde, no lo puede llevar. Es decir, cuando yo uno, es decir, los dos vocablos, no la lleva. Si nosotros miramos de nuevo décimo más primero, que serían estos dos vocablos que se van a unir, forman décimo primero. Y décimo primero, fíjese que ya no tiene la tilde décimo porque hay una regla que me dice que no puede llevar tilde, porque la primera siempre lo pierde en la unión de las compuestas. Vamos por la otra regla. Si el último elemento de la palabra es un monosílabo y la palabra resultante es aguda, que se acentúa en la última sílaba, sigue las reglas generales de acentuación de las agudas. Por ejemplo, sin fin. Sin tiene tilde, no. Fin tiene tilde, no. Cuando yo uno y armo la palabra sin fin, le tengo que poner la tilde a fin. ¿Por qué? Porque termina en N y dijimos que todas las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Por lo tanto, le tengo que poner la tilde. 22 es la unión de 20, que no tiene tilde, y 2. Miren ustedes que ninguna de las dos tiene tilde, pero cuando yo armo esos dos vocablos y quiero decir 22, ahí ese 2 tiene que llevar tilde. ¿Por qué? Porque termina en S y las reglas de las agudas decía que si termina en N, S o vocal, tiene que llevar tilde. Y recordemos que 2 es un monosílabo, fin es un monosílabo, es una palabra de una sola sílaba. Vamos a ver otro ejemplito. Puntapié es la unión de punta más pie y se forma la palabra puntapié. Si ustedes observan bien, puntapié, pie lleva tilde en la E. ¿Por qué? Porque termina en vocal y las agudas dice que si se acentúa en la última sílaba y termina en vocal, tiene que llevar tilde. Por lo tanto, puntapié lleva la tilde. Pero recordemos que es ¿por qué? Porque la palabra final es un monosílabo. Por eso, ¿sí? Eso hay que recordarlo. Bien, espero que lo hayan entendido a esto. Es interesante, uno por ahí las pronuncia siempre o las dice, pero uno no está reflexionando sobre ellas. Y bueno, como estamos en lengua, tenemos que hacerlo. Hay que reflexionar sobre ellas. En la diapositiva anterior les había hablado de acentuación de palabras compuestas. Les había dicho distintas reglas. Bueno, vamos a seguir con otras más, con las 3 últimas reglas. Si la palabra compuesta, recuerden que palabra compuesta porque se unían dos vocablos. Si la palabra compuesta está integrada por dos palabras unidas por un guión, acá no se unen pegaditas como las anteriores, estas hay un guión en el medio, cada una de ellas conserva su acentuación. Por ejemplo, físico-química. Miren que acá, por las reglas anteriores, si hubieran estado unidas, físico iba a perder la tilde. En este caso, como lleva el guión en el medio, no pierde la tilde y todas mantienen su tilde. Ítalo-francés, por ejemplo, ítalo-francés. Bien, van con guión. Otra regla, las formas verbales con pronombres enclíticos. ¿Se acuerdan los enclíticos? Esos pronombres que yo le hablé en las clases de pronombres que se colocan o delante de una palabra, de un verbo, o detrás del verbo.
y se une al verbo atrás, bueno, las formas verbales esas con pronombres enclíticos y las palabras de este tipo que ya no funcionan como verbos, llevan tilde o no, de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Y acá vamos a ver los ejemplos para que entiendan un poco todo esto que dije. Entréguemelo. Fíjese que acá son las formas verbales, por ejemplo, entréguemelo viene de entregue, de entregar, del verbo entregar. Acá dice entréguemelo. Si miramos bien, la tilde es una sobreesdrújula. La tilde está en la cuarta sílaba. Lo, me, ge y tre, que sería la cuarta sílaba. Observen eso, que es una sobreesdrújula, y habíamos dicho que las sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Pero acá nos agrega que aparte de esa regla, tenemos que recordar que cuando hay formas verbales que se unen a los pronombres enclíticos, ¿sí? Y son pronombres que ya no funcionan, como verbos, ¿sí? Pueden o no llevar seguir las reglas de acentuación. En este caso, entréguemelo está cumpliendo, podríamos decir, las reglas de acentuación. Sábelo todo. Sábelo todo, si ustedes pueden observar, el lo es el enclítico, ¿sí? Sábelo todo. Acá directamente no lleva tilde. Acá voce tampoco lleva tilde, ¿sí? Por eso, a veces siguen las reglas de acentuación y a veces no. Por eso uno va a tener que tener en cuenta, si no sabemos, por ahí buscarlo en el diccionario, cuando no nos podemos acordar o no nos damos cuenta. La última reglita de estas palabras compuestas. Los adverbios terminados en mente conservan la tilde del adjetivo del cual derivan. Por ejemplo, cortésmente, lentamente, rápida. Por ejemplo, cortésmente, la palabra cortés lleva tilde. Por lo tanto, como dice que la tiene que mantener, cuando se une a mente, y yo digo corte, ¿cómo lo hizo? Cortésmente. Ese cortésmente lleva tilde en cortés, en la es, perdón. Lentamente, lenta, ¿lleva tilde? No, no lleva tilde, lenta. Es una palabra grave, y como es una palabra grave, y termina en vocal, no lleva tilde, pero cuando le agrego mente, que se forma lentamente, ya me dice que conservan la tilde o no, depende de la palabra que derivan. Como lenta no lleva tilde, no le puedo poner tilde. Rápidamente, rápida es una palabra que lleva tilde, es una esdrújula que lleva tilde, por lo tanto, cuando la uno con mente, la va a mantener. Solamente sola no lleva tilde, por eso cuando lo agrego mente no la va a tener, porque ya no es básicamente, ella no viene con tilde. Bien, espero que hayan entendido esto de la acentuación en las palabras compuestas. Voy a hablar de los monosílabos y tilde diacrítica. Los monosílabos tienen que recordar que son las palabras compuestas por una sola sílaba. Los monosílabos por regla general no llevan tilde, como por ejemplo miel, sal, vio, fue, fe, pie, no llevan tilde. Sin embargo, algunos monosílabos llevan una tilde diacrítica. ¿Pero para qué? Para distinguirse de otros que tienen igual forma, que se escriben de la misma manera, pero que tienen significado totalmente distinto. Por eso simplemente se le pone una tilde, pero no porque tendrían que llevar tilde, porque no llevan tilde. Solamente se le pone algunos monosílabos que se escriben de igual manera que otros para diferenciarlos en cuanto al significado o función. Vamos a ver ejemplos. El sin tilde es un artículo. Un ejemplo, el ojo de pez. Ese el, miren que va sin tilde. Ahora, el con tilde es un pronombre personal y puede actuar hasta como el núcleo de un sujeto. Yo digo, él es pescador. ¿Ven que hay diferencias? Por eso es importante recordar. Si yo tengo el que me está acompañando un sustantivo, seguramente va a ser sin tilde porque es un artículo. Si yo tengo el que me estoy diciendo que representa a alguien, él cantó todo el día,
Él está representando a alguien. Vamos a ver el otro. Mi es un pronombre posesivo. Cuando yo digo, por ejemplo, mi pececito azul, mi como nota musical, no llevan tilde. Cuando es mi, la nota musical no va con tilde. Mi pececito, cuando yo estoy hablando de diciendo que algo es mío o no, ¿sí? Tiene que ver con esto de pronombres posesivos, ¿sí? Estoy demostrando la pertenencia de algo. Ahí no lleva tilde. Ahora, mi con tilde es un pronombre personal. Y una oración de ejemplo, eso es para mí. No me digas a mí eso. Entonces ahí lleva tilde el mi. Tú es un pronombre posesivo igual que mi. Yo digo, mira tu cara. Estoy hablando de la pertenencia, ¿sí? De la cara. Bien. Ahora, el tú con tilde es un pronombre personal. ¿Tú no vienes? Le hago la pregunta a alguien. ¿Tú no vienes? Bien, en este caso sí lleva tilde porque estoy refiriéndome a alguien. Es un pronombre personal. Sí, tenemos sí sin tilde, que tiene que ver con la nota musical. Sí, también ejemplos. El sí desafina. También la conjunción sí, por ejemplo, si llueve no voy. Esa tampoco va con tilde. Después vamos a ver el sí con tilde, que ese ya sería un pronombre personal. Por ejemplo, volvió el sí. O como el adverbio de afirmación, sí quiero. El adverbio de afirmación, cuando nosotros decimos sí a algo, que alguien nos pregunta algo y le decimos sí, ese sí va con tilde. Entonces, hay que aprender a diferenciar, de acuerdo a su significación, me voy a dar cuenta si va con tilde o sin tilde. Los monosílabos y tilde diacrítica. Recuerden que la tilde diacrítica era esa tilde que se le ponía al monosílabo, que era de una sola sílaba, porque como tenía otro monosílabo que era igual, que se escribía de igual manera, para diferenciar su significado o función, se le ponía tilde a uno de ellos. Seguimos con el ejemplo. De es una preposición que no lleva tilde. Pez de cristal, por ejemplo. Juan de Chubut. De no lleva tilde, ¿sí? Porque es una preposición. Cuando es la preposición no le ponemos tilde. Ahora, ¿va con tilde cuándo? Cuando nosotros estamos hablando del verbo dar y decimos, quiero que me dé lo que es mío. Ese de sí va con tilde. ¿Por qué? Porque se refiere al verbo dar. Bien. Vamos ahora con se. Es un pronombre personal. Por ejemplo, no se fue. Ese va sin tilde. Ese va sin tilde. Ahora, si yo estoy hablando del verbo ser o saber, el se va con tilde. Por ejemplo, sé generoso, sé lo que pasó. Entonces, ese se tiene que ir con tilde. Recordemos, va con tilde cuando se trata del verbo saber o ser. Te es un pronombre personal. Te lo dije, va sin tilde. Ahora, el té con tilde es el sustantivo, ¿sí? La bebida, esa infusión que solemos tomar. Quiero un té calentito, por ejemplo. Ese té va con tilde. Cuando decimos vamos a comprar un té o vamos a tomar un té, ese té va con tilde. Más es una conjunción adversativa. Es igual que funciona como el pero. Por ejemplo, busqué el libro, mas no lo encontré. Es lo mismo que yo dijera, busqué el libro, pero no lo encontré. No encontré. Bueno, busqué el libro, mas no encontré. Entonces, ese más va sin tilde. Cuando yo lo puedo reemplazar por la palabra pero, va sin tilde. Ahora, cuando yo digo más de cantidad, es un adverbio de cuando va con tilde es un adverbio de cantidad. Cuando yo digo, por ejemplo, quiero más chocolate, ese más va con tilde.
Entonces hay que aprender a diferenciarlos y a recordar cuándo va con tilde y cuándo no va con tilde. Es algo que a ustedes les va a quedar el video y entonces van a poder repasar y revisar.